Ave María Purísima. Hermanos, creo que Dios a nosotros nos da la oportunidad de poder educarnos constantemente y profundizar en el misterio que Él mismo nos va proponiendo. Yo digo que el Señor a nosotros nos pone en nuestras manos, al alcance de nuestras manos, al alcance de nuestra vida, aquello que a nosotros nos sirve para poder seguir creciendo en Él ante todo. Pero nosotros debemos de tener el discernimiento para poder elegirlo y tomarlo, porque en eso consiste precisamente la libertad nuestra, saber que Dios a nosotros no nos obliga y saber que en la libertad de nosotros de elegirle a Él es donde reside la verdadera grandeza de todo cristiano. Les digo esto porque hoy se nos hace una pregunta sobre la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? Y podemos responder de muchas maneras, pero la pregunta es específica y debe de responder a la identidad de Jesús. Conozco a Jesús, sé quién es Jesús, puedo decir quién es Jesús, pero me llama la atención que Jesús no nos deja que nos quedemos con su identidad, sino que profundicemos en su misión, que es la segunda parte del Evangelio. Sí, Él pregunta, ¿quién soy yo para ustedes? Responde Pedro, sí, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero Jesús no deja que sus discípulos se queden en la identidad de Él, en simplemente saber quién es Él. No quiere que se queden en un concepto de Él, porque ¿quién es Jesús para mí? Y podemos hablar y decir muchos conceptos. Dios no quiere que nos quedemos con un concepto. Dios quiere que profundicemos en su misión. Por eso, después de responderle sus discípulos, que tienen claro quién es Él, si nosotros tuviésemos claro quién es Jesús para nosotros, quién es Jesús realmente, cuál es la identidad de Jesús, nosotros la hablaríamos y la diríamos como Dios manda, sin temor alguno. Seríamos otro Pedro, impulsivo, le diríamos al Señor, sí, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que ha venido a salvarme, lo diríamos con toda la libertad del mundo. Pero nosotros carecemos de esta intimidad profunda de conocer quién es realmente Jesús para nosotros. Desconocemos la identidad de Jesús muchísimas veces. Aún así, si nosotros la supiésemos, Jesús a nosotros no nos dice y no nos llama a que nos quedemos con su identidad, sino que profundicemos en su misión. Por eso luego, después de la respuesta de Pedro, Jesús empieza a explicarle a sus discípulos que tiene que padecer, tiene que sufrir. Y a nosotros, esto se los he dicho ya en varias ocasiones, a nosotros nos encanta el Jesús glorioso, pero no el Jesús sufriente. A nosotros nos gusta ser cristianos cuando todo nos va bien. Y cuando todo nos está yendo bien, qué bendito Dios, Dios está conmigo, Dios me ama, Dios sí es bondad conmigo, Dios me tiene lleno de dones. Sí, cuando Dios está bien conmigo, cuando yo estoy bien en mi vida humana, en mi vida personal, siento que Dios está bien conmigo. Pero cuando vienen las tribulaciones, las dificultades, cuando vienen las vicisitudes de la vida, entonces Dios me ha abandonado. Y no nos gusta experimentar eso. Decía un sacerdote por ahí, nosotros le pedimos fortaleza a Dios y Dios a nosotros nos envía dificultades para que aprendamos a ser fuertes en las dificultades. Y recuerden lo que dice San Pablo, nosotros seremos probados como oro en el crisol. Y para ser oro en el crisol debemos de pasar a fuego, debemos de purificarnos. Por eso el sufrimiento no se vuelve precisamente un castigo de Dios en nuestra vida como seres humanos y cristianos. Se vuelve un momento importante en el cual nosotros debemos de aprender a valorar y crecer en nuestro valor ante Dios. Esto se lo digo porque hoy en la mañana, precisamente aquí en esta parroquia, hemos celebrado 2 cuerpos presentes. Una señora de 85 años
y un joven de 17, más o menos, por ahí me lo dijeron. Y cuando nosotros estamos ante el misterio de la muerte, aprendemos a valorar la vida. Pero ¿qué pasaría si nosotros no muriésemos? Que nosotros seríamos eternos. No le daríamos el valor a la vida que corresponde. Entonces la muerte se vuelve necesaria para que nosotros le demos el verdadero valor a nuestra vida. Que estar vivo es la mejor oportunidad que Dios a nosotros nos ha dado de poder ser mejores hoy, no mañana. Le decía ahora a los hermanos en la mañana y después en el almuerzo, con los hermanos que compartía el almuerzo, le decía, tenemos hoy para amar, tenemos ahora para amar, tenemos ahora para perdonar, tenemos ahora para arrepentirnos. No tenemos mañana, porque mañana es incierto. Mañana no sabemos si vamos a estar con vida. Pero volvamos al tema. A nosotros nos encanta hablar del Jesús glorioso, pero no nos gusta vivir en la dificultad y en el Jesús sufriente. Por eso es interesante, fíjense, cómo Jesús le llama a Pedro, dichoso tú, Pedro, porque eso no te lo ha revelado la carne. Me encanta porque Jesús desvela el origen de las palabras de Pedro. El origen de las palabras de Pedro es de origen divino, vienen de Dios. Qué genial sería que todas nuestras palabras, que nuestras conversaciones, que nuestros diálogos vengan de un origen divino. Sean porque Dios y el Espíritu Santo nos ha revelado las palabras correctas para poder compartirlas entre nosotros. Pero lejos de ser de origen divino, nuestras palabras se tornan de origen humano, de origen mundano. Recuerdo pasajes, ¿verdad? No me gusta extenderme demasiado, pero siempre recuerdo cuando María llega a Santa Isabel y María saluda a Isabel y María le lleva a Jesús a Isabel. Nosotros también, hermanos, estamos invitados a llevar y a que nuestras palabras tengan un origen divino también, que nuestras palabras sean capaces de llenar el corazón de Dios y que Dios pueda llenar nuestro corazón también con sus palabras. Hoy decía algo muy especial en el Salmo: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Y Dios a nosotros nos habla de muchas maneras y no le hacemos caso. Así como sus hijos, así como los muchachos de ahora, los niños de ahora, están con el teléfono y la mamá les está hablando, José, María, a ver, Elizabeth, y no les hacen caso. ¿Por qué? Porque su atención está ahí, tienen una concentración y una atención total en ese aparato que les hace sordo a la voz de Dios. Habría que preguntarnos que por qué nosotros estamos siendo sordos a la voz de Dios. ¿Será porque nuestra atención está en otras cosas que no son las cosas de Dios? ¿Es posible? Quizás sí. Quizás nosotros somos sordos porque nuestra atención, nuestra concentración está en todo, menos en el proyecto de Dios. Fíjense ustedes cómo nosotros, a la vez de ser portadores de palabras divinas, nosotros nos podemos volver causa de Satanás. El mismo Pedro, no es otro. El mismo Pedro a quien Dios le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne, es al mismo a quien Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. No es a otro. Nosotros, hermanos, podemos hacer muchísimo bien en la comunidad, podemos hacer muchísimo bien a nuestra familia. Nosotros podemos ser portadores de una palabra divina, pero a la vez volvernos instrumento de Satanás. No lo digo yo, lo dice el texto del día de hoy. Yo puedo ser portador de una palabra divina. Mi palabra puede tener origen en Dios mismo y aún así volverme portador y causa de Satanás. ¿Y cuándo? Cuando yo intento desviar al otro del proyecto de Dios. Dios tiene un proyecto especial para con cada uno de nosotros. Y cuando nosotros servimos de tropiezo, porque el texto es clarísimo, dice
que Pedro separa a Jesús de la comunidad. Pedro separa a Jesús, lo aparta, lo aísla de la comunidad. Es lo primero que hacen a veces los protestantes. Los protestantes yo no les tengo ningún resentimiento ni nada por el estilo, pero la forma de evangelizar de los protestantes es llegar a tu casa, llenarte de dudas, apartarte de tu familia, de tu mamá, de tu papá, te vuelven enemigo de tu propia casa. Y eso solamente actúa de forma Satanás, solo así actúa Satanás. Y es lo que hace Pedro. Pedro separa a Jesús de la comunidad e intenta disuadirlo. Y disuadir a alguien significa, estás equivocado, Señor, es que te estás equivocando. Pero cuando uno tiene claro cuál es el proyecto que Dios le ha puesto en sus manos, uno simplemente le dice a la otra persona, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. La lógica divina contrasta a la lógica humana y muchas veces nosotros nos vamos por nuestra propia lógica y olvidamos la lógica divina. Hoy, hermanos, nosotros estamos invitados a más de lo que estamos haciendo en este momento. No sé hasta dónde nosotros hemos podido reflexionarnos en la mediocridad que a veces nosotros acarreamos en nuestra vida cristiana y profundizar un poquito más en la identidad y en el misterio de Jesús, en su ministerio. Saber que no solamente estamos invitados a decirle a Jesús quién es con nuestros labios, sino también a unirnos a su proyecto. Jesús comparte su proyecto con sus discípulos y no se los comparte para que lo sepan. Les comparte su proyecto para que se unan a Él. Todos nosotros sabemos quién es Jesús y Jesús comparte su proyecto con nosotros. ¿Para qué? ¿Para que sepamos que Jesús va a dar su vida por nosotros? No. Para que nos unamos nosotros a su proyecto, para que nosotros también seamos agentes de la presencia de Dios en cada uno de nosotros y en nuestra comunidad. Iba a desarrollar otros puntos del Evangelio, pero quedémonos con estos detalles hermosos que hoy tenemos en el Evangelio. Saber que no nos podemos quedar en el sufrimiento, porque Jesucristo va a resucitar. A veces pienso en tantas cosas, por ejemplo, nosotros somos como este pueblo de Israel. Solo mencionaré este detalle. Nosotros somos como el pueblo de Israel. Somos insaciables. Nunca estamos bien con Dios y Dios nunca está bien con nosotros. Dios nunca nos da gusto a nosotros. Nunca. ¿Y por qué Dios nunca nos da gusto a nosotros? Porque la lógica nuestra no es la lógica de Dios. Nunca estamos contentos. Le pasa al pueblo de Israel, esclavo en Egipto, lo libera Dios de la esclavitud de Egipto, se lo lleva al desierto, forma una alianza, le da las tablas de la ley, lo encamina, le hace caer maná del cielo, le da comida, lo alimenta. Ahora están peleando porque no tienen agua. Es un pueblo que nunca está bien con Dios y que Dios nunca los complace. Y curiosamente, ¿por qué Dios nunca nos complace a nosotros? Porque la lógica de Dios no logra armonizar con la lógica nuestra. Pregúntese esto: ¿por qué yo siento que Dios no está bien conmigo? ¿Por qué yo siento que Dios no me complace? ¿Por qué yo siento que Dios a mí no me llena? ¿Por qué siento que Dios no está bien conmigo? ¿Por qué? Porque somos insaciables. Porque mi lógica no armoniza con la lógica de Dios. Y Dios a nosotros nos da todo aquello que necesitamos para nuestra salvación. Eso nos lo dice un santo que hace poco celebrábamos, San Ignacio de Loyola, si no mal recuerdo. Dios te da todo lo que necesitas para salvarte, no te da más, aunque le pidas más. Dios únicamente te da lo que necesitas para salvarte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,